Compartir la palabra de Dios. ¿Estoy bien? Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a estar meditando en varios versículos de este capítulo y también el 4, pero vamos a hacer una lectura. Éxodo capítulo 3 y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo, en el 9, nos unimos en el 9, del 1 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aún la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Todos juntos? Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Amén. Vamos a orar y hablamos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana, por este día que nos permites estar aquí. Gracias, Dios, por la oportunidad que das tanto de predicar, de enseñar tu palabra, como de escucharla, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder recibir lo que tú tienes que decirnos, Padre. Gracias te doy, Señor, por la libertad que tenemos de podernos reunir, poder hablar, Señor, de ti, Padre, en este lugar. Bendícenos y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi persona, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy estaremos estudiando, como les decía, este pasaje y unos versículos más. Y yo quiero preguntarles, ¿pueden creer que ya estamos en febrero? ¿Pueden creer que ya pasaron unos 35 días del año 2024 y ya estamos en el mes de febrero? Ya pasó todo un mes. Y yo no sé si ustedes, pasa el tiempo, ¿verdad? Bien rápido. Hasta apenas hace unos días tenía 36 años y ahora ya tengo 37. Para los que no saben, todavía me pueden felicitar. Pero yo no sé ustedes cuando es fin de año si todavía acostumbran algunos a hacer propósitos. O sea, todavía salen con las maletas a caminar, barren la casa. Yo no sé, ¿verdad? Si hacen una listita de lo que quieren lograr el nuevo año, ¿verdad? Que va a empezar. O simplemente ustedes se ponen en su mente propósitos, metas, no sé, ¿verdad? Que cómo ustedes inician o se preparan para el nuevo año. Pero quisiera preguntarles si en sus propósitos, hermanos, en sus metas, en sus planes, en sus anhelos, en sus sueños está el servir a Dios.
este año. El servir a Dios, el poner en sus manos, presentarle delante de Él sus habilidades, sus talentos, sus capacidades, sus recursos. O sea, está en sus mentes hacer eso, decir, ya va a empezar el 2024, ¿qué voy a hacer ahora para establecer el reino de Dios en esta tierra? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a continuar sirviendo al Señor? Y yo quiero que en esta mañana estemos meditando sobre esto en nuestra mente, ¿verdad? Estemos pensando y en lo que vamos a escuchar. En lo que acabamos de leer, pues conocemos esta historia, ¿verdad? Conocemos al personaje, conocemos a Moisés, vemos en esta plática que tienen, este encuentro que tiene Dios con Moisés, pues prácticamente Dios, ¿qué le está dando a Moisés? Una tarea, ¿verdad? Le está dando una misión muy específica, muy clara, que ahorita lo vamos a leer, y vamos a ver, hermanos, cómo Moisés va a estar lleno de dudas, va a estar lleno de luchas y va a querer negociar de alguna manera con Dios, ¿verdad? Y yo creo que con nosotros de repente es igual, ¿verdad? A veces nosotros queremos negociar con Dios, a veces nosotros queremos decirle al Señor mejor qué es lo que podemos hacer en vez de lo que Él nos está mandando a hacer, ¿verdad? Probablemente nosotros también tenemos luchas, tenemos dudas, tenemos esta dificultad a veces de obedecerlo, nuestra falta de compromiso, a veces somos rebeldes, a veces pues nuestra lejanía en nuestra relación con Él pues nos hace también no poder escuchar atentamente la voz de Dios, ¿verdad? Y yo quiero que en este día meditemos sobre las dudas que Moisés tuvo antes de aceptar o de comprender el llamado que él tenía, la misión que él tenía, que Dios tenía para él, ¿verdad? Y antes de escuchar, me gustaría que viéramos algo que Dios hace, hermanos, regularmente cuando llama a alguno de sus siervos, y lo vemos en la palabra, en las escrituras. No es una ley, no es una regla, ¿verdad? Pero es algo que yo he identificado. Cuando Dios llama a alguno de sus siervos, Él hace estas cosas antes de hacer este llamado, ¿verdad? Vamos a verlo en la pantalla. ¿Qué hace Dios antes de darle una tarea, una misión a sus hijos? Según en Éxodo, lo que yo encuentro, Éxodo 1 al 10, es lo siguiente. Número 1, Dios escucha e identifica el problema. Si se dan cuenta, cuando Dios va a llamar, le dio la misión, la tarea a Noé, a David, a cualquiera de sus siervos, primero Dios escuchó o identificó el problema que en su momento el pueblo tenía. ¿Qué dice el versículo 7 y 9? Alguien que me ayude a leerlo. El versículo 7 y 9 fuerte. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una... ¿El 9? No, el 8 no, el 9. Perdón. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. ¿Verdad? Entonces, él, por ejemplo, cuando llama a Noé, ¿qué le dice? He visto la maldad de la gente. Entonces, hace esto, ¿no? Él identifica, Dios primero identifica el problema, después planea una solución o tiene un plan para solucionar y se lo da a su siervo. ¿Qué dice el versículo 8? Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Así es, ¿verdad? Él tiene un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan y también no solamente identifica el problema, no solamente tiene un plan, ¿verdad?, que darle a sus siervos cuando les dé la tarea, sino que también suple y nos involucra, ¿verdad?, a quien Él quiere involucrar. ¿Qué dice el versículo 10? Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel.
Así es, ¿verdad? Suple. Él siempre va a tener a alguien, en este caso a Moisés, le dice, ahora ve. Ante toda esta problemática, este plan que yo tengo, te he escogido a ti, por lo tanto, ve. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? A ver, fuerte, hermanos. Obediencia. O sea, nosotros no tenemos ni que las estrategias y cómo le voy a hacer, o al menos aquí vemos qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, Él espera de nosotros obediencia. Y qué fácil sería que Moisés hubiera dicho, bueno, voy, está bien, tú ya me mandaste, tú ya estás al tanto de lo que tu pueblo está sufriendo, voy a ir, y ahí se hubiera acabado este sermón, y Moisés fue. Pero no, ¿verdad? Moisés tuvo muchas dudas, tuvo mucho conflicto para poder obedecer a Dios en la misión que le estaba dando en ese momento. Y yo me identifico, yo estoy totalmente identificada, porque cuántas veces dudamos, ¿verdad? Y vamos a ver algunas áreas en las que Moisés dudó y puso a prueba, ¿verdad?, esta parte de él. Vamos con el punto número 1. ¿Qué hizo Moisés una vez que recibió esta orden? Dudas en cuanto a su identidad. Dudas en cuanto a su identidad. Dice el versículo 11. Bueno, en el versículo 10 ya encontramos que ya tiene la misión, tiene la tarea. Pero en el versículo 11 dice, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y vuelve a preguntar, ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y verdaderamente, ¿no? ¿Quién era Moisés? A ver si en esta historia, en esta parte de la historia de Moisés o de la vida de Moisés, ¿quién era Moisés? Quienes conozcan la historia. A ver, ¿quién era Moisés? Vivía con el faraón, como hijo de la hermana del faraón. Ok. Después, cuando mandó al... Entonces, ¿qué era? Un prófugo, era un asesino, tal vez un miedoso, ¿verdad? Pues no cualquiera, imagínense, lo mata y huyó. Era un prófugo, era un asesino. En esta etapa de su vida, pues que era un pastor, ya estaba en sus años avanzados, ¿verdad? O sea, no era un chavito, no era un jovencito, ya estaba avanzado en sus años, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo? O sea, imagínense a alguien que había huido y Dios le estaba diciendo, vas a regresar a ese lugar. Y él dice, ¿quién soy yo? Él sabía quién era, él sabía lo que había hecho, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar lo mismo, hermanos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Rosa? ¿Quién es Patti? ¿Quién es Toño? Para poder hacer la obra, la misión que Dios te ha mandado. Podemos tener el peor pasado que ustedes se puedan imaginar, hermanos. Pudimos haber sido las peores personas. Y Moisés lo sabía. No saben la cantidad de veces que nos ha tocado escuchar a nosotros en decir, que las personas nos dicen, yo ¿cómo lo voy a hacer? Si yo soy eso, o que nos dicen de otras personas, él ¿cómo se atreve a hacer eso si antes hacía así o era así? Las dudas que Moisés tenía sobre su identidad eran fuertes porque él sabía lo que era o lo que fue en su pasado. Él conocía a Dios, él sabía quién era Dios, porque cuando Dios se presenta en la zarza y le dice quién es, ¿qué hace Moisés? Se tapa, se cubre, no, porque sabía quién era Dios, pero también sabía quién era Él. Sin embargo, por el miedo a aceptar la misión, la tarea que Dios le estaba dando, él pone la duda o la excusa, ¿quién soy yo? ¿Se sienten identificados alguna vez, hermanos, en la iglesia, en la obra? Les han dicho, hermanita, hermanito, ¿puedo hacer esto? Y dices, ay, pues, ¿quién soy yo para hacerlo, no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, verdad? Nosotros pudiéramos preguntarnos lo mismo, pero Cristo nos da identidad.
Y es lo que Dios le responde a Moisés. ¿Qué le responde? Vamos a ver, la duda es ¿quién soy yo? Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? En el siguiente, ¿qué le dice Dios a Moisés? Yo estaré contigo. Fíjese que Dios no le dice, mira, Moisés, tú eres esto, tú eres aquello, como hoy en día tú puedes, tú tienes la fuerza, tú eres suficiente, ¿no? Lo que hoy en día escuchamos. Tú puedes todo lo que te propongas, tú lo puedes hacer. No, Dios no le dice eso, le dice, yo estaré contigo. La verdadera razón de nuestra identidad es lo que somos en Él. ¿Sí? ¿Quién era Moisés? Probablemente un asesino, prófugo, pues anciano tal vez, ¿no? De edad avanzada, pastor de ovejas, ¿no? De rebaño. Pero Dios le dice, yo estaré contigo. No me importa quién eres, siendo tú Moisés. Lo importante es quién eres si yo estoy contigo. Y eso es lo que nos dice Dios, hermanos. Es lo que nos dice Dios el día de hoy. No importa quién eres, no importa qué hayas hecho, no importa qué edad tengas, no importa qué posición, qué nivel tengas, Él está contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque más grande es el que está con nosotros. Nuestra identidad cobra sentido cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Nuestra identidad cobra sentido cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Entonces Dios le dice a Moisés, no te preocupes, no importa quién seas. Si se fijan, no entra en detalles Dios. No entra en detalles de, mira, pues ya se murió. Más adelante le dice, no, ya se murió el faraón que estaba cuando tú hiciste aquellito. O sea, no le dice, simplemente le basta decir, yo estaré contigo. ¿Les parece, hermanos, que podamos confiar en eso? Podamos confiar en que si Dios está con nosotros, si su presencia nos acompaña, si su espíritu mora en nosotros, cualquier cosa que Él nos mande hacer, va a tener éxito, si nosotros somos obedientes. Porque por nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, su obra se va a llevar a cabo. ¿Están de acuerdo? La obra no se va a detener porque nosotros estemos dudando, ¿y quién soy yo? Sin embargo, como les decía al principio, Dios nos involucra en su obra, en sus planes. Y es un privilegio poder servirle. ¿Es fácil? No. ¿Es fácil? No lo es, pero es un privilegio. Y es un honor ser, ¿verdad?, dignos. Entonces yo quiero animarles en este primer punto, hermanos, en que podamos confiar en la identidad que tenemos en Cristo. Él nos adopta como sus hijos. Dice que si nosotros creemos, a los que creyeron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos del mundo, somos parte de su familia. Él nos ha adoptado y como parte de su familia, de la familia espiritual, nos quiere usar. Hay mucho que hacer, hay muchas cosas en las que tú puedes servir, aunque tú pienses que no sirvas. Más adelante vamos a ver eso. Pero hay muchas cosas que tú puedes hacer y que tal vez en este lugar nadie más las va a hacer que tú, porque Dios te ha destinado a eso. Dios te ha puesto en este lugar, lo hemos hablado, ¿verdad?, anteriormente. Dios te ha puesto en este lugar con un propósito que quiere que Él cumpla, que tú cumples. Entonces vemos que la primera duda fue en cuanto a su identidad y Dios le dice, yo estaré contigo. Nuestra identidad cobra sentido cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. ¿La presencia de Dios está en tu vida? ¿Sí? Entonces tienes identidad. Entonces no te preguntes quién soy yo para hacer lo que sea que Dios te esté mandando a hacer. Si lo que sea, a lo mejor te está mandando a servir aquí en la iglesia, servir en tu comunidad, en tu casa, lo que sea que Dios te esté mandando a hacer, si Dios está contigo, vas a tener éxito. Amén. Número 2, ¿qué otra duda tuvo Moisés? Dice el versículo 13, dudas en cuanto
al conocimiento de Dios. Y esto es como una excusa, ¿no? Porque Moisés sí sabía, dice el versículo 13. ¿Quién me ayuda a leerlo fuerte? Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo que el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Hasta ahí, el 13 nada más. Ah, ok, sí le contestan el mismo, ¿verdad? Dios le contestó a Moisés hasta ahí. Dios le resuelve la primera duda. Yo voy a estar contigo. ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Le pregunta. ¿Quién le voy a decir a la gente cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Dios ya se había presentado. Si lo leemos en el versículo 6, creo, Dios ya se había presentado. Dijo: yo soy el Dios de tu padre, del Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él ya se había presentado, y Moisés sabía quién era, porque dice el mismo versículo: cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. O sea, no era un desconocido, no era como si se le acabara de escuchar de él. Por eso decimos que eran dudas las que se formaron, ¿no? En la Biblia dice que son protestas, en la NTV, no sé en la Reina Valera, pero dice aquí que Moisés protestó, ¿verdad? O sea, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? Y fíjense que ustedes saben que en la antigüedad el nombre tenía mucha importancia. De hecho, Moisés, ¿saben qué significa o de qué raíz viene? De sacar del agua. ¿De dónde? ¿Cómo rescataron a Moisés? Del agua, ¿verdad? Y ese era su nombre, porque el nombre tenía mucha importancia, tenía que ver con el carácter de la persona, tenía que ver con de dónde provenía, ¿verdad? Tenía mucha importancia. Por eso tal vez Moisés le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Quién eres tú? Pero Moisés conocía, hermanos, a Dios, o al menos había escuchado de Dios por la reacción que tiene, ¿no? Yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos: ¿conocen a Dios? Tal vez Moisés conocía a Dios, pero tal vez no sabía del poder que tenía Dios. Había escuchado, pero no sabía lo que Dios podía hacer. Aunque pudiéramos pensar que Dios estaba ausente en la vida del pueblo, no era así. Porque ¿qué dice en los primeros versículos que leímos? Yo he escuchado, yo me he dado cuenta. Uno puede pensar que Dios está ausente de nuestras vidas porque no lo sentimos, pero ¿saben por qué no lo sentimos? Porque nosotros nos alejamos, porque nosotros no le buscamos. Y entonces surgen dudas como: ¿quién soy yo para hacerlo? Pero cuando ya nos dice Dios: yo estaré contigo, pues, ¿y quién eres tú? Pero llegamos a hacer ese tipo de preguntas. ¿Saben por qué? Porque no le conocemos, no tenemos ese interés de profundizar en conocer a Dios, en conocer sus atributos, en conocer las obras que Él ha hecho a lo largo de la palabra, de la historia. Y nos reservamos, hermanos, nada más a decir: pues sí, yo voy a la iglesia, gracias a Dios, pues Dios es bueno, Dios me da el alimento, Dios me da la vestimenta, me da salud. Y eso es lo que a veces conocemos de Dios. Un Dios que nos da las cosas básicas. Y no conocemos que Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo escucha. No conocemos, Dios es un Dios de milagros. ¿Por qué? Porque no profundizamos en nuestra relación con Dios. No profundizamos en nuestra relación con Dios. Cuando están de novios, cuando estábamos o están de novios los ya jóvenes grandes, ¿verdad? No adolescentes, por favor. Digo, Santi, espérense a los 18, a los 19. Pero ¿qué hacen? Todo el día, ¿no? Hablándole, marcándole, buscando. ¿Por qué? Porque te interesa conocer a esta persona. Cuando tienes a tu mejor amigo, tu mejor amiga, ya sabes qué es lo que le va a gustar, ¿sí o no? Gracias el viernes fue, ¿verdad?
me sorprendieron con un pastelito y sabía, la persona que lo compró sabía qué pastel quería yo y qué pastel me gustaba. ¿Por qué? Porque hemos intimado, porque nos hemos dado a la tarea de conocernos, de estar, de platicarnos nuestras cosas, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras alegrías, y nos conocemos. ¿Por qué? Porque estamos en una relación. Yo puedo decir a mi hijo qué es lo que le pasa muchas veces, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta a mi esposo tal vez. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque hemos trabajado en esa relación. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? O decimos, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir a la gente? O sea, cuando vaya y le habla a las personas, les cuente un encuentro con Jesús, ¿qué les voy a decir? ¿Qué encuentro puedo contar? ¿Qué historia puedo contar? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? Pero no significa porque Dios no se presente, porque Dios no se haga presente en tu vida, significa que somos nosotros los que nos alejamos. ¿Qué dice Isaías? No es que Dios se haya vuelto sordo, su mano se haya cortado. Son sus pecados los que han hecho que Él se aleje. Son nuestros pecados y rebeliones las que hacen que Dios porque Dios es santo. Entonces, hermanos, conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos la obra que Él ha hecho a lo largo de la palabra que viene, de la historia. Es necesario que nosotros, hermanos, intimemos con Dios, que busquemos una relación íntima con Él. No solamente decirle, Señor, gracias por los alimentos, gracias por Claro, ¿verdad? Es parte, sino que intimemos. ¿Quién eres? Pero que en ese quién eres tú, Dios, podamos buscarle con un corazón abierto a conocerle. Moisés le dice y tiene dudas, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Cuál es tu nombre? Porque el nombre tenía importancia en aquel tiempo, ¿no? Hablaba de su naturaleza, de su identidad, de su raíz, de su carácter. Y Moisés quiere saber. ¿Qué le contesta a Dios? La respuesta de Dios en el versículo 14. ¿Le damos ahí? ¿Qué le contesta a Dios? ¿Qué le responde? Yo soy el que soy. Ni más ni menos, imagínense, y más adelante dice, así les vas a decir, el yo soy te manda. Yo soy el que soy. Imagínense, Moisés le está pidiendo un nombre. Le está pidiendo un nombre porque está diciendo, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Cuál es tu nombre? Oye, el de este, para el de este me dice que lo hagas. No, el de este. No. Y Dios le dice, yo soy. ¿Pero qué significa yo soy? Yo creo que el simplemente decirlo viene con letras mayúsculas en nuestras Biblias. Yo soy el que soy, viene con letras mayúsculas y debería de ser suficiente, ¿verdad? Pero en su definición original, yo soy el que soy significa haya. Quiere decir existir, ser o tener lugar. Es la definición que encontramos. Yo soy el que soy quiere decir existir, ser o tener lugar. Más adelante en el versículo 15 dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé. En otras versiones dice el Señor, y le da un nombre. No era necesario, porque el decir yo soy el que soy, está diciendo el que ha existido siempre, el que es y el que será, ese te está mandando. El que no tiene principio, el que no tiene final, ese te está mandando. El creador de todo, ese te está mandando. No había necesidad, sin embargo se lo da y le dice el Señor o Yahvé, ¿verdad? Que es el nombre que le pone. El Señor o Yahvé, Jehová, significa el autoexistente o eterno, que puede también significar yo seré quien sea o yo soy, el que hace que las cosas el que hace que las cosas existan. Lo mismo, yo soy, el que es, el que será, el que está, el que crea, es el que te envía.
Qué maravilloso, hermanos, poder ser enviados por el Dios creador. Poder ser enviados a su misión por el Dios creador, no por cualquier persona. ¿No les ha pasado a ustedes que, voy a poner el ejemplo de mi hijo, ¿no? Que a lo mejor si X persona le dice haz esto, que no tiene autoridad? ¿Qué hacen los niños cuando una persona que no tiene autoridad sobre él? O los adultos, ¿verdad? También, regularmente, ¿qué hacemos? Ignoramos, ¿verdad? Ignoramos el llamado, ignoramos la instrucción, porque no tiene autoridad. ¿Quién es? Pero cuando yo le digo, hey Santiago, regularmente me hace caso, hey Santiago, haz esto. Y más si le hablo medio fuerte, pues lo hace, ¿verdad? Porque sabe si no va a tener tal vez una consecuencia, porque tenemos autoridad sobre él. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que existe, el que existía, el que va a seguir existiendo, el que crea, el que hace que las cosas existan. Ese te está mandando, no cualquier persona. Yo te estoy mandando, y eso le vas a decir a la gente. Ese es el mensaje que le vas a decir a la gente. Por eso, hermanos, es importante conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Por medio de qué? ¿De puras predicaciones? ¿De puros videos? ¿De puros cantos? ¿Puros cantitos, alabanzas? No. Lo vamos a conocer por medio de su palabra. Porque aquí está su revelación. Aquí está explicado quién es Él. Y su palabra dice que su palabra es viva y es eficaz. Y nos va a transformar. Nos va a cambiar. No es cualquier libro, hermanos, el estudiar la palabra de Dios no es estudiar cualquier libro, cualquier novela que nos hace sentir cosas bonitas o cosas tristes, depende de lo que estemos leyendo. No es cualquier cosa estudiar la palabra de Dios. Jóvenes, no es cualquier cosa. Y no tan jóvenes también. No es cualquier cosa estudiar la palabra de Dios, para que podamos conocer a Dios y no tener este tipo de preguntas, decir, ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? Necesitamos intimar con Él. Él no va a entrar en detalles para explicarte, mira, yo creé a Dios, al mundo, hice esto, hice aquello. Él no va a entrar, yo soy el que soy, le dice. Y obedece. Sin embargo, bueno, ahí pone, el gran yo soy se dará a conocer por lo que Él hará. El gran yo soy se dará a conocer. Y se dio a conocer ante el pueblo de Egipto por las grandes maravillas, las grandes obras que hizo, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero pues para Moisés no fue suficiente, ¿verdad? ¿Qué dice la otra duda que él tuvo? Dudas en cuanto a la fe y a la confianza, ¿verdad? En cuanto a la fe y a la confianza, nos vamos a brincar hasta el capítulo 4. Vamos a leer voy a leer el versículo 1, dice, sin embargo, Moisés protestó. ¿Quién tiene como una propuesta? Yo le puse dudas aquí, ¿verdad? Moisés dudó, le hubiera puesto protestó. ¿Quién tiene como una protesta? No, Señor, es que, ¿cómo le voy a hacer? No, pero ¿cómo yo voy a ir? No, pues ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para mí es una protesta. No creo que Moisés haya estado, porque aquí dice la Biblia, protestó. ¿Qué hago si no creen en mí? ¿Qué voy a hacer si no creen en mí? Si no me hacen caso, ¿qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Dudas en cuanto a la fe y a la confianza. ¿Cómo podía Moisés probarle al pueblo que el encuentro que tuvo con Dios era real y no era algo creado por su imaginación? Moisés no quería ser rechazado ni avergonzado. ¿A alguien le gusta ser rechazado y avergonzado? No, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio le va a gustar eso? A nadie. No sé si Moisés entendía lo grande que era esta tarea que tenía por delante, pero de algo estaba seguro. Si lo hacía, necesitaba que la gente creyera en él, que la gente creyera lo que él iba a decir, el mensaje o la tarea que él llevaba.
Moisés necesitaba una alta dosis de fe en Dios y confianza en sí mismo, porque le generaba un gran problema, según lo que leemos, que la gente lo fuera a rechazar. Aquí se protestó: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si nadie si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Se están identificando con algunas de estas protestas o dudas que Moisés tuvo? Híjole, voy a ir a visitar a la persona, o les voy a decir, me encargaron estar al frente de esta actividad o de esta tarea o de este ministerio, y si la gente no me sigue, y si la gente no me quiere hacer caso, y si lo que estoy diciendo me dicen que son mentiras, o si la historia que estoy contando no me creen, me dicen que es ficción, o si el testimonio que yo estoy contando sobre cómo Dios cambió mi vida, me van a decir: no, tú sigues siendo la misma. Me van a rechazar, me van a señalar, ¿verdad? Nos ha pasado, dudamos nosotros, hermanos, en obedecer a Dios porque pensamos que la gente nos va a rechazar. Y déjenme decirles, seguramente va a haber rechazo, seguramente va a haber crítica. Sin embargo, cuando nosotros vamos confiados, creyendo que el que nos ha mandado es el gran yo soy, Él es quien es, vamos a hacer lo que sea necesario para cumplir esa tarea. Tendría que ser así. ¿Qué es imposible para Dios? Nada, y Él va delante de nosotros, hermanos. Moisés necesitaba una alta dosis de fe y de confianza. Aparte de confianza en sí mismo, confianza en Dios. Confianza, fe, tener fe, una fe activa. Una fe que se mueve. No nada más creer lo que piensa o lo que la gente dice lo que es Dios, sino creer realmente, creerle a Dios. No creer en Dios, sino creerle a Dios, ¿verdad? Si ellos no me creen, el miedo al rechazo por la falta de fe en nosotros. Tenemos miedo al rechazo por la falta de fe en Dios, no en nosotros, por la falta de fe en Dios. Y al final decidimos no obedecer muchas veces porque nuestra fe no es una fe activa, no ejercitamos nuestra fe, no damos pasos sin guarache, como dice el dicho, ¿verdad? Primero decimos: Señor, asegúrame a la gente, asegúrame lo que me estás diciendo, y ahora sí, ahí voy. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar, mira, te vas por esta calle, das vuelta a la izquierda, después sube, y ahí donde veas un arbolito, ahí es. ¿No, verdad? ¿Qué le dijo? Ve al lugar que yo te iré diciendo, yo te voy a indicar. Y a donde iba Abraham ponía su tiendita porque no sabía si ahí se iba a quedar. Y cuando se quiso establecer, ¿qué le dijo Dios? No, regrésate y haz y ve, y yo te voy, hasta que le dio de lejitos, ¿verdad? Bueno, eso fue a Moisés de lejitos. Pero así es Dios, hermanos. Así es Dios, nos va a dar una tarea, va a ser escabroso el camino, va a ser difícil el camino, a lo mejor no vamos a tener todas las respuestas a las dudas que tengamos en este momento, pero recuerden, Él está contigo, el gran yo soy te ha mandado, no vas solo. ¿Pero qué le dice Dios? ¿Qué le responde? ¿Qué quiero? Si se fija, Dios no entra en detalles, ¿eh? ¿Quién soy yo? Mira, tú eres tú eres Moisés, pues eres una gran persona. No, yo estaré contigo. ¿Quién eres tú? Mira, pues yo soy el que hizo la tierra, lo hice en 6 días y el 7º día. No, dice, yo soy el que soy, y que eso te baste. Y ahorita le dice, ¿y qué hago si no me creen? No entra en detalle, a ver qué tienes en tu mano. ¿Qué tenía? Una vara, ¿verdad? Dice, una vara de pastor, contestó. Y Dios le dice, arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás,
Pero el Señor dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Y le dice: realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tal si no me escucha? ¿Qué tal si me rechaza? Y Dios te dice: ¿qué tienes en tus manos? ¿Se acuerdan de ese niño, ese joven que dio sus peces y sus panes? Los dio, eran poquitos. ¿Qué podían? Ay, ¿qué es esto para más de 5,000 personas? Dijeran por ahí Isaías, ¿no? A lo mejor para su lonche y invitar a el bocado a una persona más. Pero él dijo: aquí está. ¿Y qué pasó? Se multiplicó. Y eso que este joven tenía en sus manos lo entregó a Dios y sirvió para bendición para muchos, para alimentar a muchos. ¿Qué tienes en tus manos que le puedes entregar a Dios para poder servir? Dios, hermanos, usará lo que tienes a la mano, lo que tienes cerca, para poder bendecir. A veces va a ser, hermanos, cosas pequeñas, va a ser cosas insignificantes que Él va a utilizar para hacer grandes cosas. Y vas a decir: ah, caray, yo lo hice con esto. Mi casita, que ahí está chiquita, ¿a poco recibía tantas personas? ¿A poco con mi voz, que es bien bajita, que apenas si puedo hablar, me escucharon? Cosas insignificantes, cosas pequeñas, Dios va a utilizarlas para hacer grandes obras contigo y a través de ti. ¿Pero qué tienes que hacer? Presentárselas. ¿Qué tienes en tus manos para presentarle a Dios y ponerlo al servicio? Él va a hacer lo demás. Él va a hacer lo que sea necesario. Si tú te dejas utilizar por Dios, si tú te dejas usar por Dios, hermanos, Él va a hacer maravillas a través de tu vida. Va a hacer cosas que tú ni te puedas imaginar. Pero necesitas estar dispuesto a entregarle lo que sea necesario, lo que tengas a la mano. Tus habilidades, tus talentos, tus recursos, tu tiempo, tu persona. Necesitas estar dispuesta a entregarle para poder ser usado. No escondamos los talentos, no los escondamos. Entreguémoslo a Dios para que Él pueda usarte a través de eso. Dice: esto lo vas a usar como señal para que la gente te crea. Te crea y sepa que de veras el Señor de sus antepasados se les apareció. ¿Qué es lo que Dios puede usar de ti para que tu mensaje sea creíble y los demás reconozcan que tu mensaje, tu servicio, tu obra proviene de Dios? Cualquier cosa, hermanos, lo puedes hacer. Eso debería de ser suficiente para obedecer a Dios. Él te dice: yo estoy contigo, yo soy el que soy, ¿verdad? Presenta lo que tienes y yo lo voy a usar, lo voy a multiplicar, vamos a hacer grandes cosas con esto. Pero para Moisés no fue suficiente, ¿verdad? ¿Qué dijo Moisés después? Tuvo dudas en cuanto a su capacidad. En cuanto a su capacidad, ¿qué dice el versículo 10? ¿Alguien que lo lea? Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ya llevamos varios versículos leyendo, ¿verdad? ¿Ustedes realmente creen, hermanos, así, realmente creen que Moisés era tardo de palabra? ¿Ustedes realmente creen que Moisés tuviera problemas con su boca, con su lengua? ¿Puede ser? Pero imagínense, le decía: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú?
sino me cree. Muchos dicen que tal vez era tartamudo. No lo sé, pues yo no lo escuché hablar, yo veo lo que está en la palabra y yo veo que él era muy bueno poniendo excusas. Era muy bueno diciendo lo que no podía hacer, lo que no quería hacer. Y aquí está la prueba. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Verdad? Pero bien que le decía, no puedo. Probablemente era muy tímido, probablemente porque, pues, mírenos a nosotros, ¿verdad? Hermanita, ¿le gustaría pasar y hacer una oración? ¡Ay, no, qué nervios! ¿Verdad? Uno mismo, ¿verdad? Para hablar delante de las personas, pues dan nervios, se nos cruzan las ideas, ¿verdad? Pero tiene que ver, hermanos, con duda, en el caso de Moisés, de su capacidad. Él había demostrado hasta ahorita que era bueno hablando, por lo menos para poner excusas. Por lo menos para eso era bueno. ¿Sí? ¿De qué dudas tú? Como les decía, yo he escuchado infinidad de hermanos diciendo, ay no, es que yo no puedo, yo no podría dar un estudio, yo no podría dar una historia, yo no puedo, y se llenan la boca del no puedo. Porque ya estoy, no retengo nada, porque ya estoy grande, porque no estudié, porque estoy chiquito, porque trabajo, porque lo que sea, y se llenan su mente y su boca del yo no puedo. Muchas hermanas a nosotros nos dicen, porque son mayormente hermanas en la iglesia, son mujeres, ay hermana, es que yo no retengo nada porque pues tengo cerebro, cabeza de teflón, todo se me resbala, pero de repente las escuchamos cantar unas canciones, ¿no? De corridito, o contar los chismes, no, si eso pasó y eso bien que se nos queda, ¿verdad? Porque dudamos de la capacidad que Dios nos ha dado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Crees que careces de capacidades para ser útil en la obra de Dios? Hay un pasaje en la Biblia que dice que somos el cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo tenemos, pues Él tiene muchos miembros. Y que cada miembro tiene su función. Desde el que está hasta allá hasta la que está hasta acá, tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una función. Unos son más visibles, otros son menos visibles, pero tú tienes una función en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la capacidad por medio de su Espíritu Santo de poder llevar a cabo esa función. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Dios te ha dado esa capacidad sobrenatural y lo repartió como Él quiso por medio de su Espíritu. Así que no digamos, hermanos, es que no puedo. Si Dios te está mandando a hacer, hay un dicho, ¿verdad? En el seminario, entre los cristianos, que Él no llama a capacitados, sino capacita a los llamados. Él no, es que voy a esperar a terminar la carrera, voy a esperar para poderle servir. No, si Él te está llamando ahorita, si Él te está diciendo, Pati, haz esto, si Él te está poniendo una necesidad es porque Él ya te llamó y no hay forma de escapar. Al menos que pues uno permanezca en su rebeldía, ¿verdad? De no quererlo hacer. Pero Él nos ha capacitado, hermanos. Él nos capacita por medio de su Espíritu. ¿Pero qué le contesta a Dios? ¿Qué le ha dicho Dios a Moisés? Yo te he creado. Dice el versículo que sigue, el 11. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor?
Ahora ven, yo le vuelvo a repetir, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y a mí me encanta eso, hermanos, es maravilloso, porque ¿saben qué? Dios identifica el problema, escucha e identifica el problema. Dios crea un plan, ya tiene lugar donde lo que tú vas a hacer. Dios nos involucra en ese plan. Pero no solamente eso, no vas a decir lo que tú crees, ni vas a enseñar lo que tú piensas. Dice, vas a hablar y te enseñaré lo que debes decir. ¿Qué tenemos que poner nosotras, hermanos? Mi persona, mi obediencia. Ay, perdón. Mi obediencia, mi actitud, mi tiempo, mis habilidades. Pero Él ya nos los da todo el paquete completo y todavía nosotros decimos, pues es que, ¿no? Yo te enseñaré, dice, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. ¿Les recuerda algún pasaje eso, algo del Nuevo Testamento? Cuando los arresten, dice, no se preocupen qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. El Espíritu Santo, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, si tenemos la presencia de Dios, nos tenemos que preparar, claro, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes en eso. No vamos a hacer como algunas iglesias, a ver qué Dios me dice que, y lo abrimos. No, o sea, sí tiene que haber una preparación, pero nada que no salga de aquí, hermanos. No hemos descubierto, como dicen por ahí, el hilo negro, todo está aquí. Yo te enseñaré. Yo te he creado y yo te voy a decir. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que no puedes si yo te hice? Si yo creé cada parte de tu cuerpo. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ¿cómo me vas a decir tú a mí que no puedes? Que no tienes capacidad. Está tremendo esto, hermanos, porque Dios no deja brechas, no deja nada abierto para que oportunidad, para que nosotros tengamos ese tipo de excusas. Y sin embargo las tenemos, hermanos. Sin embargo decimos, volvemos a caer en lo mismo. Yo no puedo, yo no sé, no tengo tiempo, no esto, no el otro. Pero fíjense con lo que Dios le dice, ¿no? Reflexionemos sobre eso. Y por último, terminamos con esto. ¿Qué le dice? Una duda más. Dudas en cuanto a la obediencia. O sea, definitivamente era el corazón de Moisés, hermanos. Era su corazón. No era que si quién soy, quién eres, no puedo, qué hago, qué digo, si me rechaza. Era su corazón. Ay, Señor, le dice, ¿qué dice en el versículo 14? Entonces, el 13, perdón. Pero Moisés suplicó. Ya no protestó, por eso ya no le puse ahí la duda, sino suplicó la petición. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Por eso puse ahí, heme aquí, envíala a ella, ¿no? Ay, sí, hay una necesidad muy grande. Esto está pasando en la iglesia, esto está pasando en la comunidad, en la colonia, con los vecinos. Oli, ¿puedes ir? Paola, ¿puedes ir? Pastor, ¿puedes ir? Heme aquí, envíalo a él. Era el corazón de Moisés el que no quería obedecer. Era una cuestión del corazón, no era una cuestión de habilidades, no era una cuestión de capacidades. Miren, hermanos, Moisés se crió en el palacio, se crió con el faraón, conocía la cultura, conocía el idioma, conocía el camino, conocía el desierto. Tuvo estudios, era un hombre capaz. No solamente por lo que Dios, obviamente lo que vemos, lo que acabamos de ver, sino en su preparación era un hombre capaz. Era su corazón.
¿Cómo está tu corazón? ¿Son dudas, son pretextos, son protestas? ¿O es tu corazón que no quiere obedecer? ¿O es tu corazón que hay rebeldía? Y lo estamos disfrazando, ¿verdad? Te ruego, Señor, envía a cualquier otro. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Respuesta, el modo furioso. ¿Por qué dice? Entonces el Señor se enojó. ¿Cómo dice la Reina Valera el versículo 14 del 4? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Hasta ahí. No sé si en la NBI otra versión dice se airó o ardió en furia. O sea, estaba enojado, o sea, colmó la paciencia. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han colmado la paciencia de Dios? Levante la mano. Yo siento que sí. ¿Cuántas veces no hemos dicho, hemos puesto este tipo de pretextos, de excusas o de protestas o de dudas? ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Y fíjense lo maravilloso, porque dice que el Señor se enojó con Moisés y paradójicamente le da una solución. ¿Qué le dice? ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon palabras en su boca. Nuevamente, ¿qué dice? Yo estaré con los dos cuando hable y les enseñaré lo que tienen que hacer. Yo estaré con los dos. Ahora ya no nada más con Moisés, sino con su compañero de viaje. Qué maravilloso, hermanos. No somos los llaneros solitarios para hacer. Hemos hablado, nos han enseñado sobre esto, ¿verdad? Que la misión no se hace sola. No somos llaneros para decir, o como aquel profeta que dijo, solamente yo quedo, ¿no? No lo tienes que hacer sola, ni solo. La obra de Dios no se hace sola. Dios pone a gente, voltea a tu lado. Todos ellos son tus compañeros de viaje. Estamos en el mismo barco y tenemos las mismas luchas seguramente, tenemos las mismas dudas. Yo mismo no hay jerarquías aquí para decir, ay, el pastor, no. Si ustedes supieran, hermanos. Cuenta, ahorita saliendo, ¿no? Hay luchas, hay dudas, hay pretextos, hay protestas. Muchos saben que nosotros ya íbamos a irnos. Y principalmente yo tuve que doblar mis manos delante de Dios primero y decirle a Isaías, no es tiempo. Porque Dios es así, hermanos. Y si nosotros nos aferramos a nosotros, a nuestros planes, a nuestros sueños y a nuestros anhelos, no vamos a prosperar. Yo en lo particular tuve que hablar con mi esposo y decirle, no es el tiempo. No sería responsable de nuestra parte irnos antes de saber de la bendición que tuvimos del terreno. Antes de saber eso, le hablamos y dijimos, no es responsable hacer eso, a pesar de lo que yo quería o lo que nosotros queríamos. Porque sin Él no se puede hacer más. Y porque donde Él esté, nosotros vamos a prosperar, nosotros vamos a tener éxito, nosotros vamos a estar completos donde esté, donde Él nos ponga. Y no vamos solos, no estamos solos. A mí me llenó mucho esos últimos versículos. ¿Qué te parece tu hermano Aarón? ¿Qué te parece tu hermana Martita? ¿Qué te parece tu hermana Mago? ¿Qué te parece tu hermano Toño? Voltea a ver, voltea, no estás sola, no estás solo.
Dios quiere usarnos para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Dios quiere hacernos parte de este privilegio. Y a pesar de que Moisés dijo, no, envía a otro, al final, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo amor, Dios tuvo paciencia y le dijo, ve con tu hermano y yo estaré con los dos. Dios está con esta iglesia, Dios está con su pueblo, pero necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer a Dios, ¿no? Y finalmente, fíjense qué maravilloso en el versículo 17 y 18. Dice 17, lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y ¿qué le dijo? Por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes, ni siquiera sé si todavía viven. Y Jetro le respondió, ve en paz. Lo demás es historia y la conocemos, ¿verdad? Conocemos lo que Dios hizo, cómo rescató al pueblo de Israel con mano poderosa. ¿Qué necesitó? Un corazón dispuesto, un corazón decidido y que se creyera quien lo estaba mandando. No vamos solos, hermanos. Yo les invito a que nos pongamos de pie, que oremos, que le pidamos a Dios que redarguya nuestro corazón, que lo examine y pensemos, ¿es mi corazón falta de obediencia o realmente no tengo habilidades? ¿O realmente no tengo capacidad? ¿O realmente no tengo identidad? ¿O es nuestro corazón? Vamos a orar, hermano. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, te pedimos, te rogamos, Señor, que podamos, Señor, obedecer esa misión que tú nos has puesto, Señor, que tú nos has dado, esa tarea específica, clara, que tú tienes para cada uno de nosotros de manera individual y también como iglesia, Señor. Que en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, Señor, podamos encontrar esos compañeros de viaje, Señor, esos Aarones que nos van a acompañar, que nos van a ayudar a cumplir la misión que tú nos has dado, Señor. Padre, si tenemos dudas, si tenemos protestas, Señor, el por qué a mí, por qué yo, por qué así, que tú la puedas resolver así, con tanto amor, con tanta paciencia como lo resolviste con Moisés, Señor. Que a cada una de sus protestas tú le diste una respuesta firme, confiable, Señor, sin tantos rodeos, Padre, y que al final, Señor, nosotros podamos entender, Padre, que tú que nos has llamado eres grande, eres poderoso, Señor, y que tú, si tu presencia no va con nosotros, Señor, es mejor no ir. Si tu presencia no nos acompaña, es mejor estar donde estamos, Señor, donde tú nos quieras poner, Padre. Yo te pongo en tus manos a esta iglesia, Príncipe de Paz, Señor, para que tú la bendigas, para que tú la uses, para que pueda ser ese canal de transformación, Señor, también para la comunidad, para la ciudad, para los vecinos, lo que tú quieras hacer, Señor, con tu iglesia, que pueda estar dispuestos a obedecerte, Padre, que puedan disipar esas dudas, Señor, que seguramente muchas tienen, Señor, en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su identidad, en cuanto a su conocimiento de tu persona, Señor. Yo te pido, Padre, que lo puedas disipar y que podamos tener un corazón obediente, Señor, y que podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Porque tú nos has llamado a nosotros, Señor, de manera individual. Ayúdanos a cumplir con esa misión aquí en la tierra y gracias por hacernos dignos de tu llamado, Señor. No somos merecedores, pero delante de ti, Señor, tú nos has hecho dignos y te lo agradecemos, Señor, y queremos honrarte, Señor, con nuestro servicio. En Cristo Jesús oramos. Amén.